¿Qué tal? Sean bienvenidos a su contenido, como siempre, de trading institucional. Hoy vamos a ver algo muy sencillo que a la vez, incluso para las personas avanzadas en el mundo del trading, si no tienes bien dominado esto, te va a fallar las operativas. Hoy vamos a ver el maravilloso tema de fractalidad. ¿Qué es el fractal? ¿Qué es la fractalidad? ¿Cómo se ocupan los mercados financieros? Y todas esas preguntas que puedan pasar por tu mente si en alguna vez has escuchado qué es esto. Y si no es así, no te preocupes. Hoy mismo te lo explico. De entrada, el mercado, todo esto que tú ves, se mueve a través de lo que se conoce como fractales. Y los fractales se constan de un origen a un fin de un impulso, ¿vale? Dicho impulso puede ser tanto alcista como bajista. Ahora, esto consta de un alto y un bajo y a la vez de un retroceso. ¿A qué me refiero? Un fractal es un movimiento de un impulso y un retroceso. Aquí tenemos un fractal, en este caso alcista. En este caso tenemos un fractal bajista. Y una vez más, como te lo dije, consta de una zona baja, de una zona alta y al revés. ¿Cómo vamos a ubicar nuestros fractales? Con las reglas. ¿Qué reglas tenemos que seguir para identificar el fractal? Bueno, en este caso, en un fractal alcista, las reglas constan de sencillamente la formación de altos y bajos más altos. Caso contrario a la de la fractalidad bajista, es formación de altos y bajos cada vez más bajos. ¿Pero qué es eso de altos y bajos más bajos y altos y bajos más altos? Bueno, el mercado nos va dejando impulsos y retrocesos a través de la demanda y la oferta generada por las instituciones, eso lo sabemos. Ahora, estas instituciones o esta liquidez generada por dichos inversores son programadas o son, digamos, generadas ante un algoritmo. Este algoritmo es el que se encarga de generarnos lo que conocemos como una estructura de mercado. La formación de un fractal, o más bien de varios fractales, nos deja una fractalidad que consta de más de un fractal, y esto a la vez nos va dejando estructura de mercado. Conocemos las estructuras más básicas, que son alcista, bajista y la consolidación, ¿no? En nuestra estructura alcista nos dice que tenemos que tener formaciones de fractales hacia el alza. Al final el precio lo que quiere es seguir subiendo. En este caso tenemos un ejemplo de un fractal alcista. ¿Por qué? Vamos a identificarlo. El alto más alto, o para empezar el alto, es la zona donde finaliza dicho impulso. Aquí tenemos el alto, aquí tenemos el alto, aquí tenemos el alto. Ahí finaliza el impulso. El bajo es la zona de donde se origina el impulso. En este caso aquí tenemos el bajo, aquí tenemos el bajo y aquí tenemos el bajo. Y la regla nos dice formación de altos y bajos más altos. Este es más alto que el pasado y este más alto que el pasado. Y así de sencillo es identificar una fractalidad y un fractal alcista. En una fractalidad bajista consta de lo mismo. El precio viene, llega, retrocede y nos da un siguiente impulso, en este caso bajista, formándonos altos y bajos más bajos. Tenemos un alto y un bajo cada vez más bajo. Ahora, ¿por qué es lo importante identificar? Bueno, tienes que entender que los fractales son formados por algo que conocemos como ley de oferta y demanda. Esta ley de oferta y demanda principalmente rige estos movimientos, ya que al ser mercados financieros, así como cualquier otro mercado, se rige ante esto. Entre mayor demanda, el precio sube. Entre menor demanda, el precio baja.
Ahora, nosotros conocemos, en este video no se va a entrar a contexto de eso, pero sabemos que al inicio de cada impulso es una zona de liquidez donde el precio normalmente nos deja una vela en el cual el precio llega al inicio o al 50% de la vela y se mete, generando un siguiente impulso. Puede ser al 50, puede ser al inicio. Normalmente entre estas dos zonas está la zona principal. Vamos a dejarlo como si fuera al inicio. Y en este caso, nos dice la regla, si esa zona te genera un alto más alto, tú por ende puedes esperar que en el retroceso de ese siguiente impulso tú puedas tomar una operativa en la misma vela, ¿no? En la misma vela que generó el impulso, el impulso anterior. En este caso, es una forma muy sencilla de tomar trading. Y aquí entramos en un concepto de neutralización o de estructura de mercado. Una vez al identificar tu estructura alcista, tú puedes meter una compra en este punto. Ahora, ¿hasta qué punto yo voy a tomar parciales o hasta qué zona voy a cerrar la operativa? Tu primer take profit por default debe ser en la zona donde se generó tu último alto. Y tu stop loss va por debajo de tu vela que generó ese movimiento. Aquí se ve bastantes pips, pero porque estamos en el US 30. Los US 30 mueve bastante. Y en esta regla, tú puedes cerrar tu operativa ahí o incluso puedes dejar correr, depende de cómo se desarrolle. Pues si rompe, si ves que supera, tú puedes dejar correr unos 20 pips aproximadamente más arriba de tu último alto. Ahora, en caso contrario, que esto no me dejara un alto más alto, que fuera así, esta zona no se considera de compras porque nuestras reglas son específicamente que tiene que dejar un alto más alto para tomar una compra. Si no lo deja, sencillamente no. Ahora, hay muchas formas en las cuales el precio puede dejarnos un siguiente impulso. Si el precio cierra por arriba, aunque sea por poquito o por mucho, se considera un alto más alto. Si el precio nos deja lo que conocen normalmente como un doble techo o incluso más bajo, a esto no se le puede considerar una zona de liquidez para tomar compras. En el caso contrario de las ventas funciona exactamente igual. Nosotros tenemos la última zona en la cual el precio nos deja el impulso, nos ubicamos con nuestra vela. En este caso tenemos dos tipos de velas. Tenemos las velas alcistas y las velas bajistas. En este caso, aquí tenemos una vela bajista porque es un fractal bajista, donde el precio normalmente va a buscar ya sea el inicio de la vela o el 50% para meterse y dejarnos una siguiente bajada. Esta estrategia como tal consta de lo siguiente: ubicar el impulso y simplemente operar la tendencia. Ahora, es importante que conozcas lo siguiente. En los mercados financieros se dice que normalmente operamos o se mueven a través de las ondas de Elliott, que estas constan de lo siguiente: formación de un impulso, formación de un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Consta de tan solo 5 movimientos y se dice que normalmente después de los dichos 5 movimientos el precio viene a hacer una corrección o un pequeño cambio de tendencia. Muchas veces simplemente es para mitigar la liquidez, las zonas de liquidez, y normalmente continúa subiendo. O en este caso puede que sí continúe cambiando la tendencia. Y en este caso de un fractal bajista suele ser exactamente lo mismo. Tenemos una formación de 5 movimientos. El precio, después de los 5 movimientos, no suele cambiar prácticamente la tendencia, ¿no? Por acá les pongo el ejemplo. Tenemos fractal bajista y tenemos un cambio de estructura, que normalmente puede ser un cambio de estructura grande o realmente puede ser una corrección o una mitigación para agarrar liquidez y continuar cayendo.
¿Qué tan importante es conocer acerca de los fractales? Bastante. Es importante que tú sepas tener una buena lectura. Esta es la explicación más sencilla y concreta de cómo funcionan los mercados financieros a través de la fractalidad. Tienes tus fractales alcistas, identificas que estás en una temporalidad, perdón, en una estructura alcista, identificas las zonas que generan ese impulso. Tú al identificarlas puedes tomar compras en este punto o en dado caso que sean ventas, ventas en este punto. Es la estrategia o la forma en la que se mueve el mercado más sencilla. No es la más precisa, pero si tú entiendes esto, vas a poder empezar en el mundo de la precisión. Vamos a poner unos pequeños ejemplos. Por acá, observen lo siguiente. Vámonos a un gráfico que esté limpio para que no se confundan con todas las operativas. Tenemos este siguiente ejemplo, ¿vale? El precio, vamos a revisar del australiano yen. Esto fue del viernes pasado. Estamos a un día analizando el australiano yen y podemos ver la formación de fractales bajistas. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio nos va a estar formando o se va a estar cayendo, nos va a estar formando tendencias bajistas. Vámonos a temporalidades realmente que se puedan operar. Vámonos a una hora. Y lo más importante aquí es descomponer el fractal en lo más sencillo que puedas tener. Un fractal recuerda que consta de un impulso y un retroceso. Aquí tenemos un impulso, un retroceso. Esto es un fractal. Un impulso y un retroceso. Un impulso y un retroceso. Por acá. En este caso tenemos, como son fractales bajistas, pues sería al revés. Tenemos el impulso, el retroceso. El impulso y el retroceso. Ahora, ¿hasta dónde deja de ser un fractal bajista? En el momento en el que esta regla no sea respetada. Si después de este bajo más bajo genera un alto más alto, puedes empezar a tener o a presenciar un cambio de tendencia. En este caso, el precio simplemente sigue respetando y nos deja la formación de bajos y altos cada vez más bajos. Te voy a poner el ejemplo más sencillo que tenemos aquí. Ubicamos nuestros fractales más cercanos, que es este. Tenemos el alto y tenemos la zona del bajo. Ok. La regla nos dice que esto es un fractal bajista. Y que el precio va a llegar a buscar la zona más cercana. En este caso, aquí no podemos considerar este punto como ventas. Muchos preguntarán por qué. Porque aquí retrocedió antes de dejarme el bajo más bajo. Pero esta zona sí nos dejó un bajo más bajo. Ah, entonces esta es la zona que nosotros buscamos para operar. Ubicamos la vela que genera ese impulso bajista. Estamos a una hora. Tomas toda la vela y simplemente colocas tu operativa de ventas. ¿Por qué? Porque cumple con nuestra regla. Recuerden el ejemplo. Esta zona de aquí no nos genera un bajo más bajo inmediato, sino retrocede y a partir de esta zona sí nos genera el bajo más bajo. Entonces, esta zona se convierte en nuestra zona a operar. El precio, como es fractal, como existen movimientos armónicos en el mercado financiero y son movimientos a través de fractales, sabemos que el precio va a retroceder. Ahora, ojo, otra forma muy importante de identificar dónde vas a empezar a operar es la siguiente. Normalmente las personas suelen ocupar, o los traders principiantes suelen ocupar Fibonacci. El Fibonacci principalmente nos ayuda nada más para ubicar para darte una idea de las posibles zonas. El Fibonacci se traza de inicio a fin de impulso y normalmente tus zonas están arriba del 50%. Siempre por arriba del 50% están nuestras zonas. Por ahí hay personas o traders retail que dicen que el 78, el 61, el 89 y no sé qué más. Pero realmente no es de tanta precisión. Lo único que sí puedes tomar como consejo de Fibonacci es que
tu zona siempre va a estar por arriba del 50% del inicio al fin del fractal. Y en este caso tenemos prácticamente sin ayuda del Fibonacci. Ubicamos nuestra zona que genera el impulso, que es esta, y metemos las ventas. Y sencillamente aquí tú tienes una operativa en la cual puedes buscar un mínimo de 1 a 3. ¿Qué es 1 a 3? Bueno, prácticamente lo vamos a explicar más adelante en otros videos más a fondo, pero 1 a 3 significa que vas a buscar el 3% del 1% que vas a arreglar por trade. Pero eso lo vamos a explicar más adelante en cuestiones de cómo hacer un propio plan de trading con rendimientos y riesgos diferentes. El precio viene y automáticamente se mete. Te voy a poner más ejemplos rápidos. Esto lo hicimos desmenuzado, pero vamos a poner unos ejemplos más rápidos. Por acá vamos a revisar lo que tenemos. Si te das cuenta, ve, aquí tenemos un ejemplo de el eurodólar. Prácticamente podemos ver lo siguiente. El precio aquí nos deja un bajo más bajo. Y es nuestra zona actual a buscar. Este es nuestro bloque o va a ser nuestro bloque en cuanto ahora el mercado a buscar. Nos deja un bajo más bajo y aquí nosotros podemos meter otra venta en esta zona. Prácticamente el stop loss por arriba y tu take profit mínimo en tu zona de neutralización. Y listo. Así de sencillo es como tú puedes empezar a operar con fractales sin complicarte. No olvides darle me gusta, comentar sobre qué tema te gustaría que lo explicara. Y recuerda, el trading se necesita mucha paciencia, mucho backtesting y que apliques lo más importante. Ley de oferta y demanda, fractalidad y boom, precisión. Fíjate que nada más nos deja un bajo más bajo. Yo esperaré un retroceso más profundo porque recuerda que los retrocesos se suelen dar por arriba del 50%. En este caso, aún no ha superado el 50%. Es una zona bastante fuerte. Aquí otro ejemplo. Tenemos un inicio de fractal. Tenemos bajo, retroceso, bajo, retroceso y nos deja un siguiente bajo. Pues esta zona, más adelante, se convierte en una potencial zona de ventas. Aquí podemos meter nuestras ventas y listo, dejamos que el precio se deje caer. Y sencillo, chicos. Así tú puedes obtener una rentabilidad o por el principio, por el momento, el entendimiento del mercado. El mercado se mueve a través de fractales. Esa es la mejor forma de identificar cuándo van a ser unas zonas de ventas o zonas de compras. Recuerda, si que te gustaría obtener más información, te dejo en los comentarios, en la descripción, mi canal de Telegram. Puedes unirte a nuestra comunidad gratis, gratuita, donde se está enseñando prácticamente trading institucional. Y pues todo es todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima.